Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este espacio Cita con Rafa. Nuestro invitado de hoy es Luis Guillermo Restrepo Satizabal. Voy a leerles una semblanza de las actividades profesionales que ha tenido nuestro invitado. Luis Guillermo Restrepo, periodista y abogado de la Universidad de los Andes, con especialización en finanzas y en mercado estratégico. Desde hace más de una década es director de opinión del País de Cali, en el cual publica la columna El Observador. Se desempeñó como gerente de Infivalle, del Banco Ganadero y del canal regional Telepacífico. Ha escrito múltiples artículos para revistas. Participó en la edición de libros como El Delirio de Cali, Valle en Paz, Jairo Varela, De Fiesta por Colombia, y con ediciones Épocas en Cali, Una Ciudad para Todos, y Cali, Juegos Mundiales. Es melómano, gran conocedor de la salsa. Una de sus entrevistas más destacadas por su impacto y calidez fue la que le hizo a Ricky Rey y Bobby Cruz. Realizó la producción del disco Entre Amigos de Elenita Vargas y ha sido colaborador del festival Hallazgo. Con estos antecedentes, Luis Guillermo, bienvenido al programa. Don Rafa, mil gracias por invitarme. Y comenzamos hablando de salsa, lo que dice aquí. ¿Cómo llega la salsa a Cali, Luis Guillermo? Bueno, pues la salsa es un proceso que empieza desde los años 20, cuando esta ciudad, que era una ciudad muy pequeña, se vuelve el centro de, digamos que un cruce de caminos a raíz de la entrada en funcionamiento del ferrocarril del Pacífico y del canal de Panamá. Entonces los barcos primero y el desarrollo de la industria, digamos de la industria fonográfica, que es más o menos en los años 20, empiezan a llegar los discos, sobre todo de música cubana, digamos así, los que venían del norte, la música se producía en Cuba y en el sur se producía en Argentina. Y llegaban aquí los tangos y llegaban la música del Caribe. Por eso es como tan simpático que una ciudad del interior del país se vuelva una ciudad, digamos, casi que con un ambiente muy caribe y a la vez muy tanguera. Eso llega aquí a la estación del ferrocarril que quedaba allí donde fue la explosión en la 25. Y como la llegada de ese ferrocarril también llega, digamos, las industrias ahí alrededor de esa estación, por eso ese barrio que nace ahí se llama el barrio obrero, y ahí se vuelve una concentración donde se compartía la vivienda con la música, con el disfrute, con el baile, y el baile se nos vuelve una forma. La música y el baile son la identidad de Cali. Cali es una ciudad de inmigrantes, donde aquí el idioma común de todos nosotros, desde esas épocas, es la música. Y entonces se va desarrollando la música y por supuesto la influencia cubana es muy alta, porque de allá llega la música, entonces llega el son, llega el danzón, y luego va llegando la guaracha, y luego va llegando el cha-cha-cha, mambo. El cha-cha-cha, y luego el mambo, y luego aparece la radio, y luego aparece la televisión. La radio sobre todo, y nos va haciendo una influencia impresionante. La gente oía aquí Radio Habana como oír cualquier emisora, y luego nos llega el cine, y nos llega la versión mexicana del baile cubano, de la música cubana, porque México desarrolla en los años 40 el cine, y empieza a producir, así como en Estados Unidos se producían las grandes producciones musicales, los mexicanos empiezan a producir la música para Latinoamérica, y entonces usted empieza a ver que la Sonora Matancera, que Pérez Prado, todos empiezan a grabar en México. Sí, señor. Y allá se empieza a desarrollar una forma de baile muy particular, que eran los pachucos, eran personajes como Tintán, como Resortes, y todo eso llegaba aquí al cine, y eso influyó mucho en la forma de bailar de los caleños.
Pero la música y el baile siguen siendo la influencia, hasta que en los años 50, pues ya desarrollada el cine, la industria, sobre todo la radio, ¿no? Preparan a esta ciudad para el tránsito hacia lo que nació a finales de los 50 y principios de los 60, que es la salsa. La salsa es una fusión enorme de la música, es como el tránsito normal de la música, y es la música latina, la música sobre todo del Caribe, que llega a la urbe, llega a Nueva York y toda esa cosa, y aquí nos llega en forma de discos o nos llega a través de la radio, hasta que nosotros llegamos a hacer una cosa que en el mundo es muy exótica. O sea, nosotros llegamos a tener cerca de 8 o 10 emisoras de salsa diarias, 24 horas, usted sabe cómo es eso. Y nos volvimos salseros y nos volvimos el epicentro de la salsa, y bailábamos todo el día salsa, y aprendimos a bailar la salsa que nos gustaba. Una cita con Rafa, para pasarla contentos. Se dice del corazón que es el órgano más importante. Y ciertamente lo es porque guarda todo el amor que recibimos. Por eso lo mantengo sano, libre de resentimientos y de angustias innecesarias. Mis amigos, tengan ustedes muy buenos días. Soy Nelson Moreno Olguín, director de radio. Tu corazón se recarga con el amor. Drenartef te ayuda a cuidarlo. Una marca, Organización Ciber. Escuela Nacional del Deporte, institución única en Colombia, líder en la formación académica en las áreas del deporte, la salud, la rehabilitación y la administración. 35 años aportando profesionales idóneos al deporte colombiano. Institución universitaria, Escuela Nacional del Deporte, educación superior de calidad pensada para ti. Hacer un préstamo para ti era un dolor de cabeza. Ya no te preocupes que la cosa está resuelta. El Banco W te lo tiene sin problema. Crédito para micros y pequeñas empresas. Banco W, así de simple, así de amable. Chontico Millonario, juegue tempranito y cobre rapidito, lunes a domingo 12:59 mediodía. Chontico Noche, gane rapidito y duerma tranquilito, lunes a viernes 6:59, sábados 9:59, domingos y festivos 7:59. Super Chontico, otra oportunidad para ganar, jueves 9:30 de la noche, todo por Telepacífico. Con programas acreditados nacional e internacionalmente y las matrículas más económicas, la Universidad Santiago de Cali se ha consolidado como una institución orientada hacia la excelencia. Estamos comprometidos con el desarrollo del país y con orgullo exaltamos que somos calidad. Somos USC. Una cita con Rafa, para pasarla contentos. Para esa época, ¿cuáles eran los artistas que más impactaban? Porque siempre se ha hablado de, por ejemplo, Benny Moré en esa época. Luego vinieron no solamente los cantantes tipo Benny Moré, sino que también vinieron las orquestas. Para esa época... Vea, aquí ha llegado todo el mundo. Aquí, por ejemplo, a finales de los años 40, estuvo en el Club Colombia Machito, que es una de las grandes bandas del jazz latino en Nueva York. Aquí han estado todos. Tito Rodríguez estuvo en Cali. Aquí han venido las orquestas más increíbles, pero hay una cosa que es muy interesante. Nosotros, los caleños, empezamos por el son, porque los primeros discos que llegaban de esa música eran los discos que le grabaron en los años 28, algo así, a Miguel Matamoros. Por eso usted en Cali todo el mundo sabe de Miguel Matamoros. Después, por ejemplo, conocimos para tener puntos de referencia a Arsenio Rodríguez. Arsenio Rodríguez es ese señor que coge el son cubano, se tocaba con guitarras y tenía de pronto unas maracas y de pronto tenía las conguitas estas, y Arsenio monta unas orquestas donde le pone trompetas, le pone congas, le pone piano, ¿no? Y ahí empieza a aparecer en forma
la música bailable cubana aquí llegó, y llegó muy rápido. Y aquí hemos tenido todas las grandes orquestas. Curiosamente, Benny Moreno fue muy visitante de Cali. No fue muy visitante. No, fue muy seguido, es muy seguido, porque la gente aquí, entre otras cosas, tiene un conocimiento de la música asombrosa. Pero siempre ha estado, como digamos, Cali siempre ha estado a la vanguardia, y cuando empezó la salsa en los años 60 en forma, había pasado una cosa que era bien interesante, y es que la música se grababa en Colombia, en Medellín. Sí, señor. Por eso usted se encuentra con que una de las figuras, de uno de los puntos de referencia, yo no diría que el mejor, pero uno de los puntos de referencia es una orquesta, la orquesta de Fruco. Y por Fruco empiezan a llegar, los músicos caleños van a grabar a Medellín. Se encuentra Álvaro del Castillo, que después se vuelve una de las primeras voces del grupo Nietzsche fue Álvaro del Castillo. Y eso significaba que había que ir a Medellín a grabar, porque en Cali no había dónde grabar. Pero aquí habían orquestas y había músicos como Jorge Herrera, o como la misma gente, o como muchos de ellos, o como Alfredito Linares, ¿no? Que hacían unas cosas que eran sensacionales. O sea, Titicó. Ahora me acuerdo una canción que hizo la misma gente que hizo de Jorge Herrera, que fue una de las canciones con mayores grabaciones en la historia de la música latina. Por ejemplo, Alfredito Linares, que es peruano y se vino a vivir a Cali, en los años 70, Alfredito hizo toda una época con unas canciones y unos temas que le han dado la vuelta al mundo, hasta que llegaron los dos grandes puntos de referencia, digamos, que son Nietzsche y Guayacán, ¿no? Que tienen, entre otras cosas, el mismo origen. En Nietzsche estaba Alexis Lozano, y luego Alexis se va y forma su banda Guayacán. Pero ha sido así, y lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura que, como le digo, es alrededor del disco. Es impresionante ver, por ejemplo, que en Cali hay barrios enteros que se han construido a punta de salsa. Existían los abuelulos, y hubo una época en que los alcaldes promovieron las pavimentaciones de barrios como San Carlos, donde la gente hacía las famosas abuelulos, o sea, las fiestas, sacaban un equipo de sonido, vendían empanadas para financiar la pavimentación. ¿Y qué sonaba ahí? Sonaba salsa. Y entonces eso fue apareciendo, y a finales de los años 80 empezaron a aparecer una cosa que en el mundo ya tiene un reconocimiento, que se llaman las salsotecas. Las salsotecas son, aquí hay sitios en los barrios donde la gente tiene la música, y los fines de semana abrían sus casas y abrían los garajes y armaban una rumba, y eso se llaman las salsotecas. Y esas salsotecas son temáticas, y entonces, por ejemplo, la primera fue una que se llama la Sonora, la Ponceña, y la Ponceña tiene toda la música, toda la colección de la música de la Sonora Ponceña. Es impresionante la memoria musical de Cali. Y yo le cuento que una vez yo hice, entre las cosas que he hecho, fuera de escribir pendejadas para que nadie lea, yo hice las ferias del año 92 y del año 93 de Cali. O sea, fue el director artístico, digamos así, con María Eugenia Montoya, que tuvo bien soportarme. Y una vez vino a Cali Johnny Pacheco con Celia Cruz en el año 93. Y yo me fui, en esa época las orquestas no se les pagaba por ir al festival de orquestas, y se hacían unos festivales de orquestas que nosotros llegamos a hacer un festival con 53 orquestas. Empezó a las 4 de la tarde y terminaba a las 9, 10 de la mañana.
una vez, pero había que ir a hablar con ellos, y un día me fui a hablar con Johnny, en el Hotel Torre Cali. Nosotros habíamos montado la segunda o tercera encuentro de salsotecas y coleccionistas, y habíamos montado una calle de la salsa. ¿Cómo eran esos encuentros? Una tarima, ¿no? Donde lo que había era un equipo de sonido, y cada persona venía y traía un disco, ponía el disco y echaba la historia. Esa era la competencia. Y eso era la cosa más fabulosa del mundo, porque había gente que venía desde Nueva York, desde todas partes, a poner su disco ahí. Y entonces me fui a entrevistar a Johnny, y había un televisor allí, era como las 7 de la noche, y pasó un noticiero de la feria. Y cuando estábamos allí, salió un señor en el festival este que le digo, con la carátula de un disco de Pacheco, que está un disco con fondo amarillo, una figura con una flauta, pues Johnny era el flautista, ¿no?, que grabó Johnny. Y cuando Johnny vio eso, me dijo, ¿qué es eso? Y entonces le conté la historia de qué era. Me dijo, mira, ese disco lo grabé yo en el año 57, y mi casa se me quemó en el año 71, y en eso se me quemaron las 2 o 3 discos que yo tenía, y he andado por todo el mundo buscando ese disco y no lo he podido encontrar. Míralo aquí, ahí está. Me dijo, por eso Cali es la capital mundial de la salsa, porque ustedes tienen toda la memoria de lo que hemos hecho. Una cita con Rafa para pasarla contentos. La Escuela Nacional del Deporte, institución universitaria única en su género, apuesta en grande por la acreditación de alta calidad de sus programas profesionales en deporte y fisioterapia. 35 años de investigación en las ciencias del deporte y la salud, formando deportistas de alto rendimiento. Escuela Nacional del Deporte, formación profesional que marca la diferencia. Hagámosle, siempre hagámosle con Cemento San Marcos. Hagámosle con Cemento San Marcos, la mezcla perfecta, calidad, rendimiento y resistencia. Sí, sí, hagámosle. San Marcos construye región con pasión y corazón. Con Cemento San Marcos no paras de crecer. Hagámosle, cuidando el medio ambiente, uniendo a la gente. Cemento San Marcos, juntos más fuertes. El coronavirus es una realidad y con tu ayuda lo podemos acabar. En Cabasa nos hemos unido para enfrentarlo. ¿Cómo? Usando el tapabocas y lavándonos las manos correctamente con jabón en los lavamanos que están ubicados en las bodegas. Ahorra dinero, comprando en nuestras instalaciones siguiendo el horario del pico y cédula. Así tu tiempo no perderás. Deja a los niños y adultos mayores en casa para evitar la demora. Ingresa una sola persona por familia para realizar compras rápidas y sin aglomeración. Y para que te vayas fresco como una sandía, evita el contacto físico con otros. En Cabasa pensamos en tu bienestar, por eso te cuidamos. La seguridad alimentaria depende de nosotros. En la Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico estamos comprometidos con la educación superior con sentido social y alta calidad. Por ello, todos nuestros programas cuentan con registro calificado vigente, gestión administrativa y financiera, comercio exterior y negocios internacionales, gestión comercial y mercadeo, contabilidad financiera, gestión ambiental, inscripciones abiertas de lunes a sábado, jornada continua, plan de ayudas económicas, Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico. Educación superior. Vacaciones en Cancún, Punta Cana, Cuba o en cualquier lugar del mundo. Tiquetes, traslados, asistencia médica, impuestos y todo incluido. Viajes LIM, experiencia aplicada a su servicio. Una cita con Rafa para pasarla contentos. Buenaventura, la apertura de ese puerto hacia el exterior también favoreció mucho que por ahí se introdujera la salsa. Claro, por ahí entraba todo, y por eso en Buenaventura también les gusta mucho. Buenaventura es muy salsera, o fue muy salsera, no sé ahora, pero fue en una época muy salsera y tiene unos gustos muy particulares de la salsa también. Para Luis Guillermo, ¿cuál ha sido la influencia
más profunda, más directa, más fuerte de alguna orquesta o de algún cantante de salsa que ha influenciado a los cantantes y artistas de Cali? ¿Caleños? Sí. Mire, yo le diría que lo que más influenció a Colombia, digo a Cali, en los años 50, por ejemplo, y 60, fue la Sonora Matancera. Uno en la salsa encuentra que, para mí, esto por encima del goce que significa bailar y disfrutar la música, la salsa es todo un compendio de la cultura latinoamericana, sobre todo del Caribe. Lo que uno ve es que, yo le hablaba ahora de Arsenio Rodríguez, el ciego maravilloso, el de la realidad es nacer y morir, hay que dejarse de tanta ansiedad, la vida es un sueño, se llama la canción. Arsenio también escribió muchas canciones. Cuando a finales de los 50, Larry Harlow, un pianista de Nueva York, va a Estados Unidos, va a Cuba, descubre a Arsenio, y toma muchas de las canciones de Arsenio y las pone en salsa. Entonces usted oye unas canciones como La Cartera, El Pasito de Encarnación, o sea, toda una serie de canciones que son canciones de los campesinos, de los guajiros, o de los jíbaros puertorriqueños, o los nuestros colombianos, que se escribían y llegan a las ciudades y se transforman en la voz del inmigrante. Y eso va llegando y se va tomando el escenario, porque nosotros somos esos son como juglares que van llevando todas esas historias nuestras construidas durante siglos. Como el vallenato. Exactamente, y le quiero decir que hay, por ejemplo, una gran influencia que no se han querido, no se le ha dado la relevancia que tiene en personajes como Pacho Galán y Bermúdez. Lucho Bermúdez, sí. Pacho Galán hizo una cantidad de arreglos, sobre todo para orquestas como el Gran Combo, pues qué más que el cantante de la Sonora Matancera fue el gran Nelson cantante Nelson Pinedo, y muchos de esos arreglos que le hizo a Martínez de la Sonora Matancera los hizo Pacho. Lo que pasa es que Pacho era tan genio que se lo llevaron una vez para Nueva York y decidió que él no era de Nueva York y nunca salió de Soledad, pero allí llegaba todo el mundo y Pacho era capaz de hacer un arreglo para una orquesta de 25 músicos en una noche. Eso era así, o sea que eso es una fusión que llega aquí, y como para resumirla, una vez le hicimos una entrevista, me invitaron a un programa en una emisora Univalle Estéreo, y ahí estaba Jairo Varela, y entonces yo le pregunté qué era la salsa, qué era lo que él hacía. Entonces él me dijo, mire, la salsa no es ningún misterio, la salsa es, cuando usted oye mis canciones, usted de pronto puede oír un pedazo de mambo, y de pronto eso pasa a cha-cha-cha, y de pronto pasa a bolero, de pronto pasa a jazz. Eso es una fusión, eso es todo. O sea que yo no invento nada distinto a fundir eso y a escribir mis historias. Ya que usted ha tocado el tema de Jairo Varela, ¿cómo se produce el libro Jairo Varela que publicó el periódico El País? Y también usted fue muy conocedor de la música de Jairo. Hablemos sobre ese fenómeno musical de Cali, que lo considero así, que es el grupo Nietzsche de Jairo Varela. El libro nace porque cuando muere Jairo, hay una gran inquietud sobre eso, entonces invitamos a Humberto Valverde. Humberto Valverde tenía una serie de entrevistas y unas cosas escritas. Entonces, sobre la base de ese libro, hicimos un libro sobre la base de esas cosas de Jairo, las entrevistas y todo eso.
hicimos un libro para hacer un libro por entregas, y lo hicimos eso fueron como 50 entregas de fascículos. Entonces obviamente acomodamos eso y le metimos más cosas, más investigación, un material visual, y le metimos otras entrevistas. Por ejemplo, le hicimos entrevistas a personas muy cercanas a Jairo, como es el caso de la hermana Marta, o de Pelusa. Pelusa fue el primer pianista, el primer arreglista en forma de Jairo, el primer director musical de Nietzsche. El pianista Álvaro Cabarca. Álvaro, que es un genio. Sí. También le hicimos otra a José Aguirre, que trompetista. Bueno, y que fue director como 10 años del grupo Nietzsche también, musical, y ahora está otra vez dirigiendo el grupo. ¿Cuál es el trabajo de Jairo como el de Alexis? Porque es que eso no se puede distinguir, es enorme, porque lo que nosotros somos una ciudad de inmigrantes, como le digo, y cuando usted escucha el sonido de Nietzsche y Guayacán, escucha las historias de la región pacífica y la sensualidad y la cadencia y el espacio del Pacífico. Usted oye el agua ahí, usted oye la selva, usted oye en medio de una cosa que es una gran influencia, sobre todo Jairo reconocía una gran influencia de la música de Nueva York, de la Nueva York de los años 70, esa gran explosión que hubo cuando fue realmente la concreción de lo que hoy llamamos salsa. Usted lo oye allí, pero también oye esa cosa bucólica, esa cosa cadenciosa, esa cosa insinuante del Pacífico, y de una genialidad en términos de la composición, que es la que hace que Nietzsche hoy sea uno de los referentes, tal vez el más grande referente de la salsa que queda en el mundo. Igual Alexis ha sido un gran músico. Alexis Lozano es un gran músico, y usted oye los arreglos de Guayacán, como los arreglos que hizo él, por ejemplo, la música del Pacífico, de la música autóctona del Pacífico, que también tienen una vigencia en la gente increíble, con un gran compositor que es Nino Caicedo. Nino. Lo que pasa también, mucha gente tiene la idea de que Jairo Varela, digamos, fue más influyente en el gusto de los caleños, y no solamente eso, sino que la expansión mundial de Jairo llegó a tanto que en Perú, por ejemplo, hizo un concierto en donde asistieron 1 millón de personas. 1 millón de personas. Eso dicen, yo tengo fotos. Ajá. Hay gente subida en los árboles. Tuvieron que llamar, hubo muertos. Hubo que traer la Guardia Civil, no sé. Sí. Hace un poco hicieron una conmemoración de eso. Eso es cierto, ese es el concierto más grande, si eso es cierto, es el concierto más grande de salsa que ha habido en el mundo. Pero igual, por ejemplo, yo vi en Bogotá, por ejemplo, hay un gusto tardío por la salsa, descubierto a partir de los músicos caleños. Acuérdate que Nietzsche nació en Bogotá. En Bogotá, en un hotel o en una discoteca. Bueno, no, en la necesidad de esos músicos. Sí, pero actuaba. Es que morían de hambre. Sí, claro. Se comían un cable. Sí. Una cita con Rafa, para pasarla contentos. Diseño visual, ingeniería industrial, trabajo social, contaduría pública o licenciatura en pedagogía infantil, ingeniería electrónica, lo que quieras. Pero elige la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución Universitaria Antonio José Camacho, calidad, excelencia y compromiso social. No pares de vivir la emoción de... Pégale al
al marcador y gana desde cualquier parte con wplay.co. Apuestas online. wplay.co. Autoriza con juegos. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Intenalco, educación superior en su moderna sede, ofrece carreras como técnico profesional en gestión empresarial, costos y contabilidad, mercadeo, procesos administrativos de seguridad y salud en el trabajo, importaciones y exportaciones, operaciones logísticas, soldadura, agroforestales, viales y de transporte. Informes 350-664-9236 y 304-1177-536. Intenalco, educación superior. Con Rafa, para pasarla contentos. Luis Guillermo, ¿qué futuro le ve, presente y futuro de la salsa? ¿Cómo lo ves? Pues no, yo no sé, yo en eso uno no puede decir si eso se acaba o no se acaba. Yo creo que eso es un legado impresionante, porque es una fusión, como le digo. Además la salsa es un milagro. ¿En qué sentido? Mire, qué pena ser un poquito largo, pero esto le ayuda a la gente a entenderlo. Aquí hubo dos clases de cuando la raza, los negros llegaron a América por dos caminos. Uno, los que trajeron los españoles, y otro, los que trajeron para Estados Unidos, los que trajeron los ingleses. Los unos fueron creados con una filosofía, la filosofía, o sea, el catolicismo nuestro, hizo que en Cuba especialmente se les respetara, se les permitiera mantener sus instrumentos, y se produjo una cosa que es también culturalmente un fenómeno, que es la fusión, que es el sincretismo, que es lo que usted ve en la santería y todo, o sea, el mismo panteón de los negros africanos se asimila a los santos católicos, y entonces usted encuentra que unas similitudes, y sobre todo ese respeto hizo que sus instrumentos fundamentales, que son los tambores, se respetaran. Igual por Francia, a través de Haití llegó la música culta, digamos así, y allí es donde usted empieza a ver el famoso cinquillo, que después se vuelve la clave, ¿no?, de los 5 golpes, ¿sí? Y usted ve esa fusión ahí. Y en Estados Unidos a los esclavos se les prohíbe toda ¿cómo se llama eso? Los instrumentos. Pero ellos, y también, ellos los vuelven profundamente cristianos. En Estados Unidos la religión es muy importante, sobre todo el calvinismo y estas cosas. Y ellos empiezan a memorizar, y su memoria se traduce en su voz, por eso la voz es tan importante. Se vuelve más vocal. En Estados Unidos. De ahí nace el gospel. Cultura negra, claro. Después llega la guerra civil en Estados Unidos en 1850, acuérdese que vienen los formatos tradicionales, donde siempre habían unas bandas que encabezaban los ejércitos, y se acaba esa guerra, la miseria queda en el sur, y esos instrumentos quedan, y los negros empiezan a comprarlos y a interpretarlos a su manera, y ahí es donde nace el jazz. Y cuando usted oye en el jazz, usted oye una sonoridad distinta en los instrumentos, porque es un sentimiento lo que hay allí. Y eso empieza a crecer en New Orleans, y luego se va extendiendo, luego pasa por Chicago, y luego llega a Nueva York. Y en Nueva York se empiezan en los años 30, vienen los formatos del swing, de todo eso del jazz, y igualmente empieza a llegar
los músicos cubanos y empieza a haber una fusión donde la música va de un lado a otro, de Nueva York a Puerto Rico, a Estados Unidos, a Cuba, y empieza a sonarse ese brillo que tiene la música latina desde los años 40. Nace el bebop, igual nace el Latin jazz, ¿no? Hay cosas que son simbólicas como la fusión de la canción Manteca, donde este conguero cubano se junta con el rey del bebop y sacan Manteca, y todo eso empieza a formar a proyectar una forma de hacer la música con la fusión de los negros de los Estados Unidos, de la herencia de los Estados Unidos con las historias y la música y la cadencia del Caribe. Y eso es la salsa, lo que en una entrevista en los años 60 le hicieron a Richie Ray y Bobby Cruz en Panamá, en Venezuela. Un señor Fidias Cardona, si no estoy mal, en una emisora le dijo: chico, ¿ustedes qué tocan? Y Richie dice: hombre, mira, esto es un poquito de esto es como un ketchup, como una salsa. Y ahí es donde empieza a usarse la palabra salsa. Y a propósito, ahí Richie y Bobby fueron, ahora que me preguntabas, uno de los grandes influyentes en la música y en la digamos, en nuestra cultura salsera en los años 60, 65, 68, ellos llegaron aquí. ¿Cómo, ya que toca también a Richie y a Bobby Cruz, cómo se produce esa famosa entrevista suya con esos dos grandes músicos? Bueno, no, pues esa es otra historia. Es que Richie y Bobby llegaron aquí en el 68 y yo los vi por primera vez el 27 de diciembre en la caseta Panamericana que queda donde era el hipódromo. Y yo era un rockero, y cuando vi eso se me cambió la película. Haga de cuenta, es una historia que está muy reflejada en Que viva la música de Andrés Caicedo. Y a partir de ahí yo empecé a seguir la música latina, sobre todo la salsa, por todas partes, y aprender a bailar y todo eso. Eso fue en el año 68, y en el año en el año 2005, 2006 llegó al periódico Richie Boy. Yo los había visto en el escenario, y me senté, iba saliendo yo a almorzar, cuando me encuentro en un asiento a Richie y a Bobby ahí sentados, y dije: no puede ser, ¿cómo así? Y dije: sí. Y entonces una niña que los iba a entrevistar, porque ellos acaban de lanzar el último disco que hicieron, estaba muy encartada, porque no sabía qué preguntarles, y apenas me vio, era como si se le hubiera aparecido la Virgen: ay, doctor, camine, acompáñeme, y nos fuimos a hacerle la entrevista. Y allí le hicimos una entrevista que duró 1 hora, que es increíble porque es mi memoria, acordándome de todo lo que fue esa vida, porque esa es la cultura, ¿no? Hicimos una entrevista buenísima, y luego, con el pasar del tiempo, eso se publicó una parte, con el pasar del tiempo, a los 10 años, creo, por ahí a principios del 2010, algo así, hubo el primer festival mundial de salsa, y quien manejaba eso, que era Andrea Buenaventura, me llamó y me dijo que ella quería que hiciera un conversatorio. Y yo pues, que no soy amigo del protagonismo, usted que me saca de mi retiro. Entonces yo le dije, le puse como condición: yo te hago eso siempre y cuando me pongas a Richie Ray y a Bobby Cruz, que yo sabía que venían a un concierto en esos días. Y entonces cuando le dije eso, pues yo, era la manera de decirle: bueno, no, nada. Pues creo que llamó a Richie y a Bobby, y ellos adelantaron el viaje. Y entonces nos sentamos en el Hotel Inter, en un conversatorio de 4 horas con ellos. Le puse un piano a Richie. Mi señora me ayudó a hacer la producción de la música, o sea que intercalábamos la conversación con los discos y todo eso.
y fue una cosa de 4 horas. Y al año siguiente hicieron otra cosa parecida y entonces el que venía era Papo Luca y otra vez dije lo mismo y me pusieron a Papo y tuvimos una conversación con Papo también de 3 horas que fue muy conmovedora. Sí, había personas con todo tipo de estilos de vida, ¿me entiendes? Yo era un nene muy protegido, muy, tú sabes, todos mis padres habían planificado todo en mi vida y cuando llego allí vi un poco de, ¿sabes? La gente de la música clásica son gente excéntrica, tienen sus cosas, su forma de ser y yo, no sé, yo dije, no sé si yo quiero ser parte de ese ambiente. Y pensé que la gente de la música popular iba a ser más normal. Para que ustedes vean la inocencia, la ignorancia, ¿verdad? De todas maneras, esa fusión que se logra entre un músico popular como Bobby Cruz, que tiene unos antecedentes familiares, musicales muy grandes, su papá fue segunda voz, creo. No, el papá de Richie era músico. Mi mamá, cuando yo quería ser músico siempre, y mi mamá no quería. Mi mamá decía, no sea músico porque los músicos solamente sirven para tomar licor y para correr con mujeres. Y mi papá me dijo, sé músico y me llevas contigo. Una cita con Rafa para pasarla contentos. Hacer un préstamo para ti era un dolor de cabeza. Ya no te preocupes que la cosa está resuelta. El Banco W te lo tiene sin problema. Crédito para micros y pequeñas empresas. El Banco W. Banco W, así de simple, así de amable. Pollos Picú, fresco y saludable, comprometidos con la mejor calidad de nuestros productos. Te ofrecemos la línea tradicional, pollo 100% colombiano en todas sus presentaciones y en nuestra línea especial, alitas búfalo barbecue y miel mostaza. Pollos Picú, ahora más cerca de ti. Encuéntranos en tiendas y supermercados de tu barrio. Pedidos a nuestro PBX 557-4141. Pollos Picú para gente como tú. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Con Rafa para pasarla contentos. Hicimos una cosa ahí que nunca se había hecho con él. Etcétera, etcétera, etcétera. De esa entrevista de Richie y Bobby Cruz, desde el punto de vista personal, ¿qué sacó de ellos como seres humanos? ¿Qué saqué? Miren, Richie Ray es un genio de la música. Richie Ray después, para poder hacer todo esto, descubrí que Richie a los 16 o 17 años fue estudiante de Juilliard School de Nueva York, que es el tope en el piano en el mundo. No, y es una escuela brava para entrar, ahí no entra cualquiera. Ahí no entra cualquiera.
Y Bobby es una persona con una personalidad muy definida y con un estilo de vida muy definido, digamos así. Fue increíble en la entrevista, la primera entrevista que le cuento, yo les pregunté porque ellos fueron muy exitosos, ¿sí? Pero tuvieron problemas de consumo de drogas y cosas de esas, ¿no? Y le pregunto yo a Richie, a Bobby, ¿cómo era el cuento? ¿Por qué se habían vuelto a la religión? Porque ellos se voltearon a la religión, de hecho ellos tienen una iglesia en Miami. Y entonces me cuenta Bobby, me dice, mira, la cosa es que Richie le había dado muy duro la droga y ya no tocaba bien, y entonces yo decidí retirarlo de la orquesta y lo retiré y me traje un pianista, y el pianista tenía gustos extraños y de pronto le dio como que yo le estaba gustando y me tocó echarlo. Y entonces un día estábamos en esa, yo no volví a ver mucho a Richie, cuando un día me llama Richie y me dice, Bobby, encontré al Señor, y yo le contesté, ¿cuánto paga? Y a partir de allí tuvimos un contacto con el Señor y entramos en la religión. Entonces son otras personas, pero eso no impide, por ejemplo, en esa entrevista que yo le digo, que hicimos ahí en el Hotel Inter, donde yo le pregunto, hay unas canciones de Richie, hay unas canciones de ellas que son unas canciones que tienen mucho de la santería, de toda esta cosa que hay en el Caribe, ¿no? Agayú Solar, préstame tu espada bendita. Y yo le pregunté a él y me decía, no, si es que eso es la vida. Y cuenta también la historia de una canción que para mí es un símbolo de Cali, que se llama Agúzate. Oigo, siento una voz que me dice, agúzate. Siento una voz que me dice, agúzate. Ahí está la historia de Agúzate, donde él cuenta cómo eso era una canción de una pelea. O sea, agúzate es que él iba a las rumbas y entonces le buscaban pelea, y entonces a Richie se le ocurrió el cuento, siento una voz que me dice, agúzate, que te están velando. Ponte vivo. Y después Andrés Caicedo, en que viva la música, Andrés Caicedo, que fue un adelantado, sacó unos cartones, porque nosotros estábamos invadidos de la música que se producía en Medellín, que era la música de los 8 de Colombia, de los graduados, de todo eso, ¿no? Y entonces sacó un cartelón invitando a la muerte, muera el horroroso sonido paisa, ¿no? Y que viva la salsa, porque no se trata de sufrir me tocó a mí en esta vida, sino de agúzate que te están velando. Ese es nuestro espíritu, ese es Cali, ¿no? Con Luis Guillermo podríamos estar hablando aquí horas y horas y horas de música, porque Luis Guillermo sabe de música, de política, de economía, de finanzas, en fin. Pero bueno, Luis Guillermo, desafortunadamente el tiempo se nos acabó. Bueno. Y te agradezco mucho la invitación que has aceptado. Y creo que ustedes, amigos televidentes, ojo, no solamente se han divertido con las conversaciones que hemos tenido, la conversación que hemos tenido con Guillermo, sino que también se han afilado en el tema de la salsa. Luis Guillermo, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Muchas gracias, Rafa. Pues un honor y muchas gracias. Pues yo no acostumbro a hablar mucho de esto porque esto es más para el gusto personal, claro. Pero creo que para nosotros la salsa es parte de nuestra vida. Y si algo nos identifica, o sea, en Colombia y en el mundo, nosotros hemos construido un mundo y una vida alrededor de la salsa. Gracias, amigos televidentes, por estar ahí. Y lo último que me queda es invitarles para el próximo fin de semana a una cita con Rafa. Chao. Hasta luego. Los quiero mucho. Bueno. Y nace esto en 1917. ¡Jala, jala!